Vamos a trabajar con funciones pares e impares. La función par, si tenemos una función de R en R, se define como aquella función que cumple esta característica. La imagen de menos x es la misma que de la imagen de x para cualquier x en el dominio de la función. Y en una función impar, la imagen de menos x coincide con la imagen de f de x multiplicado con un signo negativo. O sea, mejor dicho, f de menos x es menos f de x para cualquier x en el dominio de la función. Vamos a revisar algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos esta función y le calculamos f de menos x es sustituir la x por menos x. Aquí está. Está claro que menos x a la 4 es lo mismo que x a la 4. Menos x a la 2 es igual que x a la 2. Entonces esta expresión es igual a esta. Pero esta es la función original que tenemos. O sea que f de menos x coincide con f de x. Cuando eso pasa, dice la definición, la función es par. Veamos este otro ejemplo. Tengo f de x igual a x cubo menos x sobre valor absoluto de x más 1. Vamos a ver si es par o es impar, de acuerdo a esta definición. La imagen de menos x, otra vez, sería sustituir menos x acá, acá y acá. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora bien, menos x al cubo es x al cubo con un signo menos a la par, ¿verdad? Porque esto es lo mismo que, esto es como que tengamos un menos 1, y menos 1 al cubo me da menos 1. Y x al cubo, x al cubo. Ahora este menos con menos nos da más, menos por menos da más. En el denominador el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x, de manera que f de menos x resulta ser menos x al cubo más x sobre valor absoluto de x más 1. Si lo comparamos con f de x, no son iguales. Si no son iguales, son distintos, entonces la función no es par. ¿Verdad? Al ser diferentes, f de menos x con f de x, entonces la función no sería par. Entonces ahora vamos a comparar entonces, ya comparé f de menos x con f de x, ¿va? Y resulta que no nos dio igual, nos dio distinto. Entonces ahora voy a comparar f de menos x, que ya lo tengo calculado, aquí está, lo voy a comparar con menos f de x. Aquí menos f de x sería menos, veamos el signo menos, y f de x, que es la función que me dan, ¿no? Ponemos ahí. Muy bien, este menos puede multiplicar al denominador o al numerador, no a ambos. O lo puedo dejar ahí. En el caso de que multiplique el numerador, no queda esta expresión. Porque me quedaría menos por más, da menos, x al cubo, y menos por menos da más x. Entonces, al multiplicar el numerador de esta fracción, o sea, esto que estoy señalando, nos quedaría esto. Y esto, si se fijan ustedes, es esto que está aquí, es justamente menos f de x. ¿Verdad? En realidad, cuando vemos a f de x, observamos que x al cubo menos x, ¿va? ¿Sí?
x al cubo menos x sobre valor absoluto de x más 1. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos llegado a comprobar que f de menos x es el opuesto de f de x. Realmente lo pudimos haber hecho desde aquí con solo sacar factor común, el menos, ¿no? O sea, si sacamos el factor común de aquí, el menos en la parte de arriba, me quedaría menos x al cubo menos x sobre valor absoluto de x más 1. Esto de aquí es f de x, ¿verdad? O sea que f de menos x sería igual a menos f de x. O sea que la función es impar. Pero lo vamos a ordenar mejor para que lo entiendan más claro. Esto es lo que tenemos. Al calcular f de menos x, sería sustituir menos x aquí, 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 y tenemos esto. Lo cual, simplificado, me quedaría menos x al cubo más x sobre valor absoluto de menos x, que sería valor absoluto de x más 1. Entonces, de aquí se ve que f de menos x es distinto de f de x. No son iguales, porque esto que hemos obtenido no es lo mismo que esto. Entonces, no es par. No es par. Sin embargo, note que f de menos x, que es igual a menos x al cubo más x sobre valor absoluto de x más 1, es lo mismo que menos x al cubo menos x sobre valor absoluto de x más 1. Y eso, a su vez, sería menos f de x, ¿verdad? Porque esta parte de aquí es f de x. Esto, ¿ven? Esto de aquí, lo que estamos encerrando, sería f de x. Con este menos sería menos f de x. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Que f de menos x es igual a menos f de x. Que según la definición, cuando eso se cumple, independientemente de cualquier x en el dominio, esto se cumple, entonces la función es impar. Ahora, una función puede no ser par y tampoco impar. Por ejemplo, esta de aquí. Si calculamos f de menos x, que sería sustituir la x por menos x, tenemos esto. Menos x al cuadrado sería x cuadrado. Nos quedaría menos 3x cuadrado. Aquí más por menos me da menos x. Menos 1. Este sería el resultado de f de menos x. Si lo comparamos este con este, son distintos, ¿no? Porque aquí tengo más x y aquí tengo menos x, entonces no son iguales. Al no ser iguales, la función no es par. Revisemos a ver si es impar. Menos f de x es
multiplicar a f de x con el signo menos, con menos 1. Al multiplicar menos 1 a toda esta expresión tenemos esto. Entonces, al comparar f de menos x con este de aquí, f de menos x nos había dado, f de menos x es menos 3x cuadrado menos x menos 1. Todos tienen signo negativo. En cambio, menos f de x resulta ser 3x cuadrado menos x más 1. Pues, claramente distintos. Entonces, f de menos x no es igual a menos f de x. Al no ser igual, entonces no puede ser impar. Entonces, hay funciones que son pares, que no son pares y tampoco impares. Aquí tenemos otro ejemplo. Quiero ver si esa función es par o impar. Al calcular f de menos x, otra vez, ponemos menos f de x aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí lo tenemos. El valor absoluto de menos x es valor absoluto de x. Menos x a la 4 es igual a x a la 4. Entonces nos queda valor absoluto de x menos lo que sale de aquí, que es x a la 4. Aquí menos x a la 5 es lo mismo que x a la 5 por menos 1. Y aquí la raíz cúbica de menos x, se puede sacar el signo menos de la raíz cúbica. Y entonces aquí quedaría un signo menos al sacarlo. Pero con este más entre menos daría menos. O sea, la raíz cúbica de menos x es lo mismo que menos raíz cúbica de x. Entonces, el signo menos que vamos a tener aquí afuera del radical, con este más, se vuelve menos. Bueno, esto es lo que resulta de f de menos x. Si lo comparan con f de x, no es lo mismo, ¿verdad? Es distinto. Miren, la parte de arriba se parece, es igual. Pero la de abajo, aquí tiene signos negativos, entonces ya no es igual. Esto ya no es igual a esto. Entonces la función no es par. Hasta ahorita sabemos que no es par. Sin embargo, vean ustedes que de esta expresión puedo sacar factor común el signo menos del denominador y me quedaría así, ¿va? Ahora, este menos, en una fracción, lo puedo poner aquí arriba en lugar de que esté aquí abajo, o lo puedo poner a la par. Si lo ponemos a la par, nos quedaría aquí de esta manera, aquí de esta manera, y entonces todo esto, si se fijan, es lo mismo que f de x, ¿ven? Entonces me queda menos f de x. O sea que he llegado a la conclusión de que f de menos x es igual a menos f de x. Y en esas circunstancias decimos que la función es impar. No sé si tienen alguna pregunta. Una observación importante respecto a las funciones pares e impares y o impares es que las funciones pares son simétricas gráficamente. El gráfico de una función par es simétrica respecto al eje y. Simétrico respecto al eje y es que la misma forma que tiene la gráfica al lado derecho del eje y, la tiene al lado izquierdo. Y el gráfico de una función impar es simétrico respecto al origen. Así se vería. Si la función es par, entonces la misma forma que tiene la gráfica en el lado derecho del eje y, la tiene en el lado izquierdo del eje y. Y la que es impar, la simetría es respecto al origen, o sea, respecto a este punto. Lo que observemos en este cuadrante lo vamos a ver en el cuadrante opuesto.
lo que se observa en este cuadrante debería observarse en una función impar. Una función que sería par e impar al mismo tiempo sería la función nula. Uno lo puede deducir de esta manera. Si la función ha de ser par, cumple con esta condición. Si la función debe ser impar, cumple con esta condición. Entonces, en esta ecuación, f de menos x es igual a f de x, pero también es igual a menos f de x. Entonces, este valor de aquí debe ser igual a este. Al igualarlos y despejar para f de x, al pasar este a este lado me quedaría 2f de x igual a 0. Este 2 pasa a dividir y me quedaría f de x igual a 0. O sea que la única función que cumple la condición de ser par e impar al mismo tiempo es la función nula. ¿Verdad? Que por cierto la función nula es una línea horizontal que pasa por el eje X. ¿Alguna duda? Avanzamos entonces ahora con el gráfico de funciones, de algunas funciones en especial, funciones típicas, ¿verdad? Que nos solemos encontrar. Hay una diversidad de funciones, pero nosotros vamos a estudiar algunas de ellas. Particularmente las funciones constantes. Las funciones constantes habíamos aprendido de las funciones constantes que se definen a partir de un número real, y que esta función lo que hace es que le da la misma imagen a todos los números. En ese sentido, el dominio de la función son los reales, porque cualquier número real tendría imagen mediante esta fórmula. Y el rango, como todas las segundas componentes son exactamente las mismas, entonces esa componente que es común en todas las imágenes es justamente el rango. Solo hay un número en el rango, y es justamente el número que define a la función. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a 3 como función constante, y ustedes quisieran hacer una gráfica para esta función, ya sabemos que es una línea horizontal que va a pasar por 3, pero verifiquémoslo, corroborémoslo. Tomemos valores para x en el dominio. Pueden ser valores como antes de 0 y después de 0, y 0 también. La imagen de menos 2 es 3, la de 0 es 3, la de 2 es 3. Al graficar estos puntos, menos 2,3, 0,3 y 2,3, y unir esos puntos con una línea, nos damos cuenta que el gráfico es una línea horizontal, ¿verdad? Estos puntos están alineados todos. Se forma una línea horizontal. Entonces el rango, aquí se ve pues que arriba de 3 no hay gráfica y abajo de 3 tampoco, solo hay gráfica en 3. Entonces solo 3 pertenece al rango. Entonces las funciones constantes de ahora en adelante debemos saber que tienen como gráfico una línea horizontal sobre el sobre el número en el eje Y que define la función. Por ejemplo aquí, f de x igual a 0, la función nula de la que hablábamos hace un ratito, sería una línea horizontal que pasa por 0 en el eje Y. Aquí está 0,
la línea horizontal que pasa por él, coincide con el eje X. La gráfica sería esa línea horizontal, el dominio son los reales, el rango, el número que define a la función, ¿no? Que sería 0. Aquí tengo otra, miren, f de x igual a menos pi. F de x igual a menos pi. Entonces, ubicamos menos pi en el eje y, aquí estaría, abajo de 0, y trazo una línea horizontal por menos pi. Y ahí tengo la gráfica. Esa sería la gráfica de la función constante f de x igual a menos pi. Bien, entonces el dominio siempre son los reales y el rango, el conjunto que tiene como único elemento a ese número que define la función constante. Las funciones constantes entonces son las más simples de graficar. Vamos ahora a revisar las funciones lineales. Las funciones lineales, en términos generales, se definen como aquellas que tienen como regla de correspondencia a f de x igual a x más b, donde a y b son números reales y a es distinto de 0. O sea que en términos prácticos, las funciones lineales son funciones polinómicas de grado 1. El dominio serán los reales, porque esto se va a poder calcular para cualquier x. O sea, yo le puedo calcular la imagen a cualquier x. No importa qué x sea, esta expresión siempre se va a poder calcular. Eso significa que cualquier x va a tener imagen. Entonces, si todos los números tienen imagen, pues todos los números es R. Y el rango, en las funciones lineales, como lo vamos a ver a partir de la gráfica, van a ser los reales. Importante que tengamos en cuenta que las funciones lineales van a tener como gráfico una línea recta. Veamos algunos ejemplos. Aquí tengo f de x igual a 2x menos 3. Ahora tomamos algunos valores en el dominio para x. Pueden ser valores antes de 0 y después de 0. Lo que ustedes quieran. Yo escogí estos. Tomando menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, le calculo la imagen a cada uno utilizando la fórmula. Por ejemplo, al meter menos 2 en x, 2 por menos 2 me da menos 4, menos 3 menos 7. Al meter menos 1 me da menos 5. Al meter 0 me da menos 3. Al meter 1 me da menos 1. Y al meter 2 en la fórmula me da 1. Graficamos estos puntos. Y vamos a ver que están alineados, ¿no? 0 menos 3, 1 menos 1, 2,1. Aquí utilicé 3, pero pueden graficarlos todos. Si los unen con una regla, tienen la gráfica de esa función, ¿sí? Una línea recta. Que siempre ponemos flechas indicando que eso sigue para arriba. Y aquí igual. Desde aquí se ve que, de la gráfica, se ve que el rango son los reales, porque si nos movemos en el eje Y, siempre observamos gráfica, o sea que todos estos números están en el rango, porque la gráfica sigue aquí. Y lo mismo acá, esto sigue hacia abajo, entonces todos estos números están en el rango también. Entonces dominio y rango en todas las funciones lineales siempre van a ser los reales. Como las gráficas de las funciones lineales son líneas rectas, yo en realidad no necesito tantos puntos para graficarlas. Podría utilizar 2 puntos nada más y unirlos con una regla. Podrían ser los intersectos, ¿verdad? Con los ejes. Por ejemplo, esta recta tiene intersecto con el eje X, este punto que estoy marcando, y con el eje Y, este punto. Entonces, si busco los intersectos, podría usar esos intersectos para graficar. Con esos 2 puntos basta. Por ejemplo, el intersecto en Y es cuando X vale 0. Entonces, si metemos 0 aquí, me da menos 3. Y el intersecto en X es cuando Y vale 0. Recuerden que f de X y Y es lo mismo. O sea, tener f de X aquí es lo mismo que tener Y. Así, Y igual a 2X menos 3. Entonces, si este vale 0,
Al despejar para x me da 2/3, 3/2, perdón. X igual a 3/2 cuando y vale 0. Este sería el intersecto en x, este punto de aquí. Entonces, con este punto y con este otro, bastaba para graficar. Podríamos considerar únicamente 2 puntos. Así lo vamos a hacer en esta, ¿no? En lugar de hacer una tabla con varios valores de x, solo voy a tomar los intersectos. Recuerden que f de x es lo mismo que y, entonces tenemos y igual a 3 menos raíz de 2x. Entonces, si x vale 0, al meter 0 acá, me queda solamente 3 porque esto se vuelve 0. Y si y vale 0, ponemos 0 en y acá. O sea, aquí, al despejar para x, me queda 3 sobre raíz de 2. Entonces los intersectos son 0, 3, que es este punto, y raíz de 3, perdón, 3 sobre raíz de 2, o más 0, que sería un punto, ahí lo pueden ubicar con precisión ustedes, hacen este cálculo, y les va a dar un número sobre el eje X. Luego, teniendo esos dos puntos, los unen con una regla y obtienen la gráfica. Otra vez, el dominio y el rango son los reales. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una, licenciado. Dígame. Que no sé cómo hizo la raíz de 2. ¿Cómo hice la raíz de 2? ¿En qué sentido? No sé. Al Que arriba despejar. solo sale 3/2, pa, es esa. No, aquí dice 3 menos raíz de 2x. Estoy en este ejemplo ahora. Antes no es el de arriba. No, el de arriba ya lo habíamos terminado. Esto corresponde a esto. Creí que era el mismo. Gracias. No. ¿Algo más? Sí, ¿por qué x le dio 3 sobre raíz de 2? Porque ¿Cómo lo hizo? si y vale 0, usted despeje para x, esto le queda una ecuación lineal. ¿Cómo resuelven las ecuaciones lineales? O sea que despeja. Esta es una ecuación lineal del primer parcial. Sí. Entonces. Despeja para x. Ok. Uh-huh. Gracias. Muy bien, ¿algo más? Aquí tenemos dos ejemplos de funciones lineales y subgráficas. Y tengo 2 menos 3x sobre 4. 2 menos 3x sobre 4. Otra vez necesito 2 puntos. En este ejemplo, en lugar de usar los intersectos, que también lo puedo hacer así, puedo tomar dos valores distintos de x y calculo sus imágenes. En este caso estoy tomando a menos 1 y a 1. Dos valores distintos. Ustedes pueden agarrar otros valores que ustedes quieran. Yo agarré estos. Menos 1 y 1. Le calculo la imagen a menos 1, que es sustituirlo acá. Y el resultado me da 5/4. Luego le calculo la imagen a 1, lo sustituyo acá. Y el resultado me da negativo 1/4. Entonces grafico menos 1, 5/4. Menos 1, 5/4. Sería este punto de acá. Y 1, menos 1/4 sería este punto de aquí. O sea, menos 1/4 es esto. Este de acá. Aquí está menos 1/4 y aquí está 1. Entonces, este punto sería 1, menos 5, menos 1/4 y este sería menos 1,5/4. Los 1 con una regla y yo tengo la gráfica. Si se fijan, esta es una función decreciente, ¿verdad? Basado en el concepto que vimos de función decreciente. Esta sería decreciente
en todo el eje X, en todo R. Y el rango, pues igual ya sabíamos, dominio y rango son los reales en la función lineal. Esta otra función, tomando igual otra vez dos valores distintos, tomé 0 y pi. Cuando x vale 0, les queda 0 la imagen, al sustituir 0 aquí. Y cuando x vale pi, tomé pi. Ustedes pueden tomar cualquier otro número, pero yo tomé pi, y al sustituir pi aquí me queda 2pi, entre pi me queda 2. Entonces tengo 0, 0 y pi, 2. Por aquí está pi y 2 acá, entonces este sería pi, 2 y 0, 0. Los unen con una regla y ya tienen la gráfica. Esta se ve que es creciente. Pero miren que el que sea creciente o decreciente va a estar relacionado con este número que acompaña a X. ¿Ve? El número que acompaña a X aquí, en este caso, es positivo. Y la función resultó ser creciente. Y en esta, el número que acompaña a X, al dividir todo por 4, me queda menos 3/4. Es negativo. Y la función resulta ser decreciente. Entonces, en general, las funciones lineales crecen cuando el coeficiente que acompaña a X es positivo. Y va a ser decreciente cuando ese coeficiente sea negativo. Ahora las funciones cuadráticas. La gráfica de una función cuadrática es la que nos toca estudiar ahora. Primero, hacer ver que las funciones cuadráticas tienen como regla de correspondencia un polinomio de grado 2, ¿verdad? Con coeficientes reales. De hecho, así se definen los polinomios. Entonces, el dominio siempre van a ser los reales porque esto se puede calcular para cualquier valor de x. O sea que todo número en R tiene imagen mediante esta fórmula. El dominio serán los reales. Y el gráfico de una función cuadrática siempre será una parábola cuyo vértice está dado por esta pareja, que si se fijan depende de los coeficientes A, B y C. Bueno, A y B, mejor dicho, C no influye aquí. Debemos saber que esa parábola es cóncava hacia arriba cuando el coeficiente principal sea positivo. Y va a ser cóncava hacia abajo cuando el coeficiente principal sea negativo. Aquí, a esto es lo que llamamos vértice en la parábola. Ese vértice me lo da esta pareja. Entonces realmente para graficar una parábola lo único que vamos a ocupar es el vértice y un par de puntos. Un punto a la derecha del vértice, digamos un punto por acá y otro por acá. Y con el hecho de saber si el coeficiente principal es positivo o negativo, ya con eso nos guiamos también. Entonces, en el caso de que el coeficiente principal sea positivo, el rango va de la imagen del vértice a más infinito, ¿no? Aquí está. Y si es negativo, va de menos infinito hasta llegar a la imagen del vértice. Aquí está. La recta que parte en dos pedazos iguales a la parábola le denominamos eje de simetría. Es por aquí parte en dos pedazos iguales esta recta vertical, ¿ves? La que pasa por el vértice. Lo mismo aquí. O sea, esa recta se le denomina eje de simetría. Esa recta tiene como ecuación x igual a la primera componente del vértice. Aquí un primer ejemplo.
Tengo la función 2x cuadrado más x menos 1. Entonces lo primero que necesito es el vértice. El vértice, su primera componente, dice que es menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. B aquí es 1, el que acompaña a x. Y como dice menos b, entonces sería menos 1 entre 2 por a. Y a es 2. 2 por 2, 4. O sea que la primera componente del vértice es menos 1/4. La imagen de ese número, le calculamos la imagen, que es sustituir menos 1/4 aquí, me da menos 9/8. Entonces menos 1/4, menos 9/8 es el vértice de la parábola y el coeficiente principal es positivo, entonces yo ya sé que va a abrir hacia arriba, es cóncavo hacia arriba. Pero ubico el vértice, aquí está menos 1/4 y menos 9/8, que está bajito de menos 1. Entonces ahí está, ubicamos el vértice y puedo utilizar un punto a la derecha del vértice y un punto a la izquierda del vértice. ¿Qué punto? Cualquiera. Ustedes pueden tomar un valor de x a la derecha y un valor a la izquierda. Yo en este caso utilicé los intersectos. Tomando los intersectos en x es cuando llévale 0. Al igualar a 0, les queda una ecuación cuadrática que cuando la resuelven les queda menos 1 y un medio. Entonces tienen menos 1, 0 y un medio, 0. Lo grafican. Entonces tienen los intersectos que estoy marcando y tienen el vértice. Al tener el vértice, los unen. Ya sabemos que abre hacia arriba. Entonces le ponemos una flechita ahí y así. Entonces el rango va de menos 9 octavos a más infinito. Porque abajo de menos 9 octavos no hay gráfica. Esta función crece y decrece. ¿Alguien me puede decir de dónde a dónde crece? ¿Desde dónde crece? De infinito. Desde infinito crece. Desde menos 1/4 hasta infinito. Está Correcto. creciendo. Desde menos 1/4, ¿verdad? Desde aquí en el eje X, la gráfica se ve que crece. Aquí está la gráfica, tiene la forma de una función creciente. ¿Desde dónde? En el eje X, desde menos 1/4. Entonces, desde menos 1/4 a más infinito, crece. Y desde menos infinito hasta llegar a menos 1/4, decrece. Lee, yo tenía una pregunta. Sí, dígame. Es que no entendí de dónde salió menos 9/8 arriba. De sustituir este valor en X. Aquí lo dice, mire. F de menos B sobre 2A. ¿Y qué es menos B sobre 2A? Menos 1/4. Menos 1/4. Entonces, F de menos B sobre 2A es F de menos 1/4. Y F de menos 1/4 es sustituir menos 1/4 en X aquí. Ah, ok. Y al evaluar, el resultado le da menos 9/8. Ah, bueno, gracias. Bueno. ¿Algo más? Bien, aquí hay otros ejercicios. En este número 2 dice grafique la función f de x igual a 3 menos 2x menos x cuadrado y determine dominio, rango, vértice, intersectos, crecimiento y decrecimiento. Vamos a verlo. Aquí está. La función. Otra vez calculo menos b sobre 2a. En este caso b es menos 2, entonces me queda menos 2 sobre 2 por a, que a es menos 1.
Me queda 2 por menos 1. Simplificamos esto y me queda menos 1. Ahora le calculo la imagen a menos b sobre 2a. ¿Quién es menos b sobre 2a? Es menos 1. O sea, le calculo la imagen a menos 1. Y la imagen de menos 1 se calcula con la fórmula, entonces me da 4. Entonces el vértice es menos 1 en X y 4 en Y. Aquí está. Aquí está la ubicación del vértice. Yo sé que el coeficiente principal es negativo. Al ser negativo va a abrir hacia abajo. Entonces la gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Pero me doy un par de puntos a la izquierda y uno a la derecha. Aquí miren, en una tablita tomé un valor de X antes del vértice. En el eje X, el vértice está a la altura de menos 1. Entonces tomo un valor antes. En este caso tomé menos 2, pero ustedes pudieron tomar menos 3 o cualquier otro. Y yo tomé un valor a la derecha de menos 1, que sería 0 tomé. Pero pudieron haber tomado 1, 2 o cualquier otro. Al calcularle la imagen a menos 2 me da 3 y en 0 también me da 3. Entonces me genera este punto y este. Ya con el vértice, uno de esos puntos y formo la parábola. El eje de simetría, en este caso, es x igual a menos 1. Siempre el eje de simetría va a ser x igual a la primera componente del vértice. La gráfica es cóncava hacia abajo, crece antes de menos 1, o sea, de menos infinito a menos 1 abierto, decrece de menos 1 a más infinito. Aquí viene decreciendo. ¿De dónde? ¿Desde dónde? En x, desde menos 1. Desde menos 1 abierto a más infinito. Y el rango va desde menos infinito hasta llegar a 4. Después de 4 no hay gráfica, ¿no? El intersecto en y es cuando x vale 0. Si esto vale 0 y esto también, entonces solo me queda 3. Me queda 0,3. Y el intersecto en x es cuando y vale 0. O sea, f de x lo sustituimos por 0 y me queda una ecuación cuadrática. Aquí está. La resuelvo. Ustedes saben cómo resolver una cuadrática en el periodo parcial. Y obtienen dos valores, menos 3 y 1. Entonces hay dos vértices, menos 3,0 y 1,0, porque esos son los valores que hemos encontrado para x. En el intersecto en x ya sabemos que y vale 0. Entonces lo que hemos encontrado, los valores de x que corresponden a ese valor de 0 en y. Encontré menos 3 y 1. Entonces menos 3,0 y 1,0. ¿Alguna pregunta? En este ejercicio, en el que sigue, dice determine el rango, en el número 3, ¿verdad? Determine el rango de la función que está aquí, ¿verdad? Sin graficar. Entonces, yo sé que como el coeficiente principal es positivo, entonces el rango va a ir de la segunda componente del vértice hacia más infinito. ¿Verdad? Eso es lo que anotamos aquí. Cuando abre hacia arriba, el rango va de la segunda componente del vértice hacia más infinito. Entonces lo que ocupo nada más es la segunda componente del vértice. Calculo menos b sobre 2a. Eso me da raíz de 2 sobre 2. Le calculo la imagen a ese número y obtengo la segunda componente del vértice, menos 1/2. Entonces el rango va a ir de menos 1/2 a más infinito. También no nos lo piden en el ejercicio, pero yo puedo establecer de dónde a dónde crece y de dónde a dónde decrece, porque yo ya sé que al abrir hacia arriba nuestra parábola, la primera parte, antes del vértice, decrece, y después del vértice, en una parábola de esta forma, después del vértice, decrece. Crece.
Entonces, decrece desde menos infinito hasta llegar a la primera componente del vértice y crece desde la primera componente del vértice a más infinito. En este caso, la primera componente es raíz de 2 sobre 2. Bien, si quieren le toman una captura de pantalla ahí para que trabajen en los otros ejercicios. Y continuamos en la siguiente clase.